Buenas tardes. Realmente es un placer concluir este ciclo después de 5 años. Entre el 23 de abril de 2014 y hoy 28 de octubre del 2018 ha corrido mucha agua bajo el puente de Río Cuarto y sobre todo a través del ciclo 10×10. En estos 5 años hemos podido desarrollar algo muy importante, que es darle valor a la cultura en su sentido más estricto, pasando por alto aquellas turbulencias que nos dejan a veces las cosas más superficiales. Durante este tiempo hemos visitado 15 poblaciones. Han intervenido más de 45 conferenciantes, poetas, narradores, filósofos, y la legislatura de la provincia de Córdoba ha declarado este ciclo de interés cultural y educativo. Ha sido incluido, como ya lo dijo Ricardo, en el programa rumbo al 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, lo cual es todo un reconocimiento para el ciclo y para nuestro trabajo. Bien, lo que quiero en estos momentos culminantes ya de este ciclo es destacar la razón por la que se llevó a cabo. Sabemos que todas las ideas son buenas, todo el mundo tiene buenas ideas, pero estas solamente se pueden comprobar en la medida que se concretan. Y en este sentido, como escritor, recién llegado a esta ciudad después de casi 40 años de destierro, tuve la suerte de encontrar 2 factores muy importantes que dieron posibilidad a este ciclo. El primero fue el apoyo de la gente de la Casa de la Cultura, principalmente de Fernando Sosatelli y luego continuado por Osvaldo Simone. Y esto es también muy importante destacar, la contribución de muchos de mis compañeros con los que logramos formar un equipo sin el cual este ciclo hubiera fracasado antes de cumplir su primer año. Por otro lado, e igualmente destacable, sobre todo para quien venía con unas ideas que no sabía cómo concretar en este país, se encuentra con que el gobierno de la provincia está llevando a cabo desde hacía años una política federal, en el sentido real y más genuino del término federal. Es decir, no solo había conseguido que Río Cuarto se convirtiera en capital alterna de la provincia, sino que estaba sentando las bases para que en todas las disciplinas y en todas las formas de acción política se llevara a cabo la descentralización. Sabemos que nuestra república es una república federal desde el punto de vista constitucional, pero en los hechos está centralizada y hegemonizada desde la gran metrópoli. Pero es que todas las metrópolis tienden a fagocitar la acción cultural de sus zonas de influencia. Y ahí entramos en este rasgo fundamental de lo que es la política de federalización y descentralización. No solo Córdoba compartía con Río Cuarto su capitalidad,
sino que también nosotros, desde Río Cuarto, debíamos enfrentar ese trabajo y compartir con todas las localidades de nuestra zona de influencia, o con casi todas, en la medida de nuestras posibilidades, aquello que nosotros también recibimos de la región. Entonces, el ciclo fue pensado como una forma de compartir y no solo de descentralizar. El otro punto fundamental del ciclo fue que era destacar a nuestros propios valores, a nuestros propios talentos, porque no se puede construir una cultura propia sin atender el capital humano que tenemos aquí. Y en ese sentido, todos nuestros invitados, que nos hubieran gustado que fueran muchos más, pero ya el ciclo, como ustedes saben ahora, llega a su fin, fueron y son de una altísima calidad. ¿Para qué? No eran especialistas en los temas que trataban, sino lectores inteligentes y sensibles, capaces de transmitir la emoción que le producía, las sensaciones que le producían una obra literaria magistral, una obra maestra. Esto significa también que la intencionalidad del ciclo era una reivindicación de la lectura como acto creativo. Esto es muy importante porque uno de los factores que tiene la lectura es llevar a cabo, demostrarnos que podemos ser autónomos y emanciparnos a través de la imaginación. Y si eso se hace carne en nosotros, si tomamos conciencia de todo eso que nos transmite la lectura, también podemos ser individuos libres, independientes, autónomos, más allá de los discursos, más allá de los planteamientos, de los mensajes que nos llegan a través del poder o desde los medios de comunicación. En este sentido, hemos contado con el apoyo institucional de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Sociedad Argentina de Escritores de Río Cuarto, SADE, de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Evaluación del Ministerio de Educación de la provincia, que encabeza aquí la profesora Ana María Tabazo, de la Agencia Córdoba Joven, cuyo delegado es Leo Carpintero, de la Subsecretaría de Cultura Municipal, hoy a cargo de Diego Formía, de las Secretarías de Cultura de Alcira Gijena, de Elena, de Berrotarán, de General Cabrera, de General Dehesa, Charra, San Basilio, Coronel Montes, Vicuña Maquena, La Bulaya, La Carlota, Jovita, Bulnes, Zampacho, Alpacorral y Reducción. Y por supuesto también del Centro Cultural Leonardo Fabio, y hoy especialmente, cosa que agradezco con enorme gratitud, Banca Arte. También quiero reivindicar la palabra que, como decía Platón, es acto, es acción, pero al mismo tiempo forma parte del acto de creación que es resistencia. Pensemos que este ciclo 10×10 también ha sido un acto de resistencia frente a todo aquello que perturba el buen orden y la armonía de una sociedad. Y como nuestra convicción es de que no hay una cultura popular, no hay una cultura elitista, simplemente hay una cultura, y el ejemplo más claro de esa idea está en que la figura simbólica, la que centraliza el Congreso Internacional de la Lengua Española, será Atahualpa Yupanqui, a quienes seguramente muchos podrán discutir, dado su rol rural, su pertenencia al interior del país, es decir, todo aquello que no es urbano. Pero nuestra cultura, la genuina cultura argentina, es tan urbana como rural, y en ese paisaje, y en esa forma de ver el mundo, de percibir el mundo, el paisaje humano, creo que uno de los grandes poetas, uno de los grandes talentos que tenemos en nuestra provincia
César Vargas es quien mejor les expondrá lo que son las coplas del payador perseguido y lo que es la figura de Atahualpa Yupanqui. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Voy a agradecer esta invitación, la agradezco en la persona de Antonio Tello y doblemente se lo agradezco porque con el listado numeroso que él ha brindado me exime a mí de nombrar a todos a los que hay que agradecer cada vez que estos actos de cultura se realizan. Debo, antes de empezar a reflexionar un poquito ante ustedes acerca de las coplas del payador perseguido, me ha parecido una obligación, aunque sea muy del conocimiento de ustedes, arrojar algunos datos de la vida de Roberto Chavero, para que tengamos en cuenta el contexto en el que su vida produjo la maravilla que después vamos a escuchar. Roberto Chavero nació el 31 de enero de 1908 en el Campo de la Cruz, muy cerca de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su padre, mestizo de origen quichua, era oriundo de Monte Redondo, en la provincia de Santiago del Estero. Y su madre, de apellido Aramburu, era criolla de padres vascos. Su infancia transcurrió en Agustín Roca, partido de Junín, donde su padre trabajaba en el ferrocarril. Y quiero detenerme en este dato porque siempre me ha parecido algo muy interesante, muy curioso, muy emotivo, porque he conocido al menos 3 grandes poetas universales cuyos padres han sido ferroviarios. Uno es, por supuesto, aquí Atahualpa Yupanqui, Roberto Chavero. El otro fue Manuel Castilla, el poeta tremendo de Salta. Y posiblemente el tercero que les voy a nombrar, uno de los grandes poetas del mundo, Pablo Neruda. Los 3 tuvieron padres ferrocarrileros. Inicialmente, Roberto Chavero estudió el violín con el padre Rosáenz, cura del pueblo. Y más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista Almirón, del cual se cuentan muchas historias muy bonitas, tales como que Roberto Chavero galopaba varios kilómetros desde donde vivía para tomar esas clases de guitarra. En el año 1917, su familia pasó unas vacaciones en la provincia de Tucumán y allí conoció nuevos paisajes, nuevos ritmos, aunque era muy niño todavía, pero ya podemos suponer que se trataba de una persona bastante especial. La temprana muerte de su padre lo convierte en jefe de familia y tiene que salir a trabajar. Fue un improvisado maestro de escuela, tipógrafo, cronista, músico, jugó al tenis, boxeó, se hizo periodista. Y esto que les acabo de adelantar, de que era una persona bastante especial, de manera anticipada, nos lo da el dato de que a los 19 años compuso Camino del Indio, esa obra que todos nosotros tenemos en la memoria como una producción maravillosa. En 1931 se casó por primera vez, tenía 23 años, y se casó con su prima Alicia, María Alicia Martínez, con la cual tuvieron 3 hijos. En el año 1932, Roberto Chavero participó en la fallida intentona revolucionaria de los hermanos Kennedy, en La Paz, en Entre Ríos.
En ese movimiento político estuvieron envueltos también algunas personas interesantes. Voy a nombrar una sola, Arturo Jauretche. Después de la derrota de ese intento, Chavero debió exiliarse y tuvo que refugiarse un tiempo en Uruguay y luego en algunas localidades del interior y del sur de Brasil. En 1934, perdón, me piden que me quite el sombrero para que lo voy a dejar. Gracias. Y bueno, resumiendo, en el año 1949, cuando ya utilizaba el seudónimo Atahualpa Yupanqui, que él mismo contó, que significa el que viene de lejos a contar, fue a Francia. Y de esa visita hay una de las anécdotas más emotivas que él contaba a veces con lágrimas en los ojos. La cantante Edith Piaf lo invitó a actuar en el año 1950. Y de aquella primera actuación al lado de Edith Piaf, que era ya una cantante del mundo, Roberto Chavero Atahualpa Yupanqui, a la salida de la actuación recibió el total de lo que se había recaudado en el teatro. La Piaf le dijo que eso era para él, que él se lo merecía y que él lo necesitaba. En el año 1952 regresó a la Argentina. Allí fue que rompió su relación política con el Partido Comunista. Esa pertenencia le había ocasionado algunos problemas. Lo que podemos decir es que a pesar de haber roto institucionalmente con ese partido, Atahualpa Yupanqui nunca abandonó el sentimiento que tenía de justicia y de igualdad que probablemente lo había llevado a afiliarse a aquel partido. Su esposa, Nenet, fue la autora de muchas de las canciones y de las músicas que tocó Atahualpa Yupanqui. Eso lo sabemos todos, eso lo ha reconocido él. Tenemos que ponernos en la cabeza del tiempo para entender por qué una mujer en aquellos años no podía aparecer como la autora de semejantes canciones. Después llegó el reconocimiento, por supuesto, y las canciones de Atahualpa Yupanqui fueron cantadas por Mercedes Sosa, por Alberto Cortés, por Cafrune y por todo el mundo. Yupanqui realizó grandes giras, anduvo por Colombia, por Japón, Marruecos, Egipto. Con Japón lo unió una relación que a los argentinos nos ha costado entender, pero parece ser que los japoneses amaban la música de Yupanqui casi de la misma manera con que aman el tango. De esa relación resultó un libro de Yupanqui que es muy hermoso, que se llama Del algarrobo al cerezo, que es justamente cuenta la relación artística de estos dos pueblos nuestros, el argentino y el japonés. El escenario mayor del folclore argentino lleva su nombre. En alguna ocasión Atahualpa Yupanqui dijo que no iba a subirse a ningún escenario mientras alguna dictadura manejara los destinos de nuestra patria, y lo cumplió. El 14 de noviembre de 1990 falleció su esposa. Yupanqui quedó solo y ya grande, pero siguió actuando hasta el año 1992, en que falleció allá en Nimes, en Francia. Sus restos descansan en Cerro Colorado y ese lugar resulta un lugar de peregrinaje. El listado de sus obras sería larguísimo. No quiero abundar
el cachiro dormido, el camino del indio, las coplas del payador perseguido, el arriero, la ñera, piedra y camino. No quiero tomar más tiempo del que ustedes tienen. Yupanqui llamó a su producción las coplas del payador perseguido. Y la forma de la copla, de origen estrictamente popular, esta forma brevísima, tiene una capacidad de resumir sabiduría y de clavarse en el corazón de quienes escuchan. Siempre recordamos un poema muy hermoso de Manuel Machado, el hermano de Antonio. Antonio Machado fue, sin duda, el poeta español más reconocido, uno de los poetas españoles más reconocidos de aquella época. Pero su hermano Manuel, que también era poeta, escribió algo muy hermoso sobre la copla. Dijo Manuel: cuando el pueblo no las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor. Esta es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oír decir a la gente que no los escribió nadie. Procura tú que tus cantos vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos para ser de los demás. Porque al fundirse el corazón con el alma popular, lo que se pierde de fama se gana en eternidad. Atahualpa Yupanqui siguió ese camino y compuso en estrofas sextinas las coplas del payador perseguido. Porque había entendido aquel mensaje que había atravesado el tiempo y que también del que también había hablado Machado. Hay un cuento muy antiguo, muy antiguo, que seguramente Atahualpa Yupanqui conoció. Es la historia de un rey que se puso de incógnito y salió a dar vueltas por su pueblo para ver qué decía la gente. Y encontró que la gente decía coplas. La gente cantaba coplas. En algunos casos de carácter picaresco, en algunos casos de carácter revulsivo, diciendo las verdades de las injusticias. Y el rey se sintió muy molesto. Llegó a su palacio y se acostó a dormir y tuvo un sueño. En el sueño el rey soñó que una voz le indicaba que lo único que podía ser dicho eran las verdades que estaban escritas en el libro sagrado, que todo lo demás no, que todo lo demás debía prohibirse. El libro sagrado tenía una matriz impresa en el cielo y solo se debía permitir eso. Así que a la mañana, cuando el rey se despertó, mandó a sus coroneles a perseguir a los copleros. Así que el ejército se distribuyó por la gran ciudad y fue deteniendo uno por uno a aquellos que decían coplas. En las plazas, en los lugares de reunión, en los bares, en los baños. Todos fueron reunidos y apretados en la plaza central del pueblo. Se les pidió que se arrepintiesen, y si arrepintiesen o no, lo mismo fueron ejecutados. Porque el rey necesitaba que solo se dijera lo permitido. Y ocurrió que esa noche el rey se acostó a dormir muy tranquilo ya, porque había cumplido. Pero en el sueño el rey tuvo un sueño. El rey tuvo el sueño de que contaba algo, de que decía una copla. Y se despertó con el último verso de la copla galopándole en la lengua. Y se tapó la boca, pero ya era tarde, porque había sido escuchado, los guardias lo habían escuchado, sus propias guardias que tenían sus propias órdenes.
Así que el capitán de la guardia avanzó por el salón real y dio muerte al rey para cumplir con la orden. Al día siguiente, desde el fondo de las plazas, desde el fondo de los bares, de los pequeños bodegones del reino, empezaron a reproducirse nuevamente las coplas. Los cantores surgían como yuyitos entre medio de las piedras que empedraban la ciudad. Y allí fue. La copla renació definitivamente para vergüenza de los reyes y para vergüenza de los dioses. Esas son las coplas, son inmortales. Cuando yo era niño, mi abuelo me llevó a su casa, él tenía un equipo de música y me hizo escuchar esta maravilla que había aparecido, las coplas del payador perseguido. Las coplas del payador perseguido son una maravilla de sabiduría. Yo a lo largo del tiempo he ido encontrándome con ellas. Nadie puede olvidar la apertura de esa gran obra. Todos sabemos. Con permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. El payador anuncia que tiene que comer y que hay permiso para comer, pero anuncia que va a cantar. Y ese es el tema de todo el libro, uno de los 3 temas que tiene el libro, el canto. El otro gran tema que tiene las coplas del payador perseguido es la injusticia. Y el otro tema es el trabajo. Estos son los temas centrales del payador perseguido. Hay en la obra una falta, una ausencia, de la que vamos a tratar de hablar más adelante y que podemos explicar. Los 3 temas del payador perseguido tienen muchísimos puntos de contacto con una obra central de la literatura argentina que de alguna manera ha forjado todo nuestro pensamiento. Ustedes ya saben que estoy hablando del Martín Fierro. Pero las injusticias que marca Atahualpa Yupanqui tienen más que ver, en las coplas del payador, con la explotación que con el atropello militar del que fue víctima Martín Fierro. Recordemos la gran injusticia inicial con la que empieza la desgracia de Martín Fierro, que es cuando lo llevan a la leva, cuando lo levantan y lo llevan a trabajar a los fortines a lidiar con el indio. Las injusticias de las que habla Atahualpa Yupanqui tienen más que ver con la explotación. Sin embargo, hay una reivindicación del trabajo. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado, estoy con los de mi lado, cinchando tuitos parejos, para hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Esta intención de cambiar el mundo es lo que viene desde aquella posición revulsiva en lo político que estaba en su juventud. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Uno trabaja de trueno y es para otros la llovida. Si alguien me dice, Señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son pa' mí los agravios que le hacen al paisanaje. Empieza a nombrar Atahualpa Yupanqui
sus oficios. Es interesante ver que en toda la literatura gauchesca hay una reivindicación del trabajo. Martín Fierro, el payador perseguido, todos nombran los trabajos. Y ahí están sus riquezas, sus logros, pero fundamentalmente sus pesares, porque trabajan siempre en condiciones de injusticia y en condiciones de explotación. El payador reconoce haber trabajado de panadero, hachero, he cargado bloques de sal y también he pelado cañas y un puñado de otras hazañas para mi bien o para mi mal. Buscando de desasnarme fui pinche de escribanía, la letra chiquita hacía para no malgastar sellado y era también apretado el sueldo que recibía. Es larguísima la lista. Después se pone de arriero, que es uno de los saberes que más tiene que ver con el gauchaje, porque de arriero recorre muchas extensiones del territorio nacional y conoce el caballo y empieza a conocer algo que es el consuelo. ¿Se acuerdan del consuelo que decía Martín Fierro ahí, apenas empezando? Como el ave solitaria con el cantar se consuela. Y bueno, los trabajadores, él mismo en su condición de trabajador, y los trabajadores que lo rodean y que lo acompañan, se consuelan cantando. Cantan. Y las reflexiones sobre el canto que hace el payador son casi lo central de toda la saga, de todas estas estrofas que componen las coplas del payador perseguido. Cuando yo aprendí a cantar, armaba con pocos rollos y en la orilla de un arroyo, bajo las ramas de un sauce, crecí mirando en el cauce mis sueños de pobre criollo. Cuando sentí una alegría, cuando un dolor me golpeó, cuando una duda mordió mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó. Así sigue cantando el payador. En asuntos del cantar, la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita. Siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando. Pero, los cuenteros dicen que cuando alguien está hablando de algo y aparece la palabra pero, ocurre el cambio del relato, ocurre lo que va a suceder y que nos va a mostrar otra cosa. Porque aquí Atahualpa Yupanqui dice, después de hablar del canto, mucho del canto, dice pero. Si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha a ras de los yuyos como chasque en un malón. Y aquí la cosa se arma. Si la copla cuenta del paisanaje la historia, ande el peón vueltea la noria de las miserias sufridas, esa se queda prendida como abrojo en la memoria. Lo que nos hizo dichosos tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. Y aquí el payador se explaya largamente en todas las injusticias que sufre el paisanaje. Pero esta cultura de lo gauchesco en la conformación de la identidad argentina es muy curioso porque no sabemos cómo, pero atraviesa al hombre ciudadano. Todos los citadinos que nunca realizaron tareas de campo saben
de qué se está hablando cuando un cantor utiliza la metáfora, utiliza la imagen de una tarea de campo para referirse a algún dolor, a alguna situación de injusticia. Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor, porque solo el impostor se acomoda a toda huella, que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. Esta estrofa es muy clara hasta para un citadino que jamás pisó un campo. Hay un tema que me permite hacer un paréntesis. Porque la copla, decía yo, que tiene la gran facultad de vivir y de enseñar mucho. Y quiero referirme, así sí, en un paréntesis, a una obra no muy conocida de uno de los más grandes poetas del siglo XX en la Argentina, en Córdoba, y que también va a ser motivo de mirada en el Congreso Internacional de la Lengua. Me estoy refiriendo a don Leopoldo Lugones. Don Leopoldo Lugones escribió, entre tantas cosas, un largo poema que se llama Romance del Rey de Persia. En el romance del Rey de Persia cuenta el autor de los romances del Río Seco, entre otras cosas, que hay un rey de Persia que está muy enamorado. Está tan perdidamente enamorado de una cautiva cristiana que manda a llamar a sus dos visires, el de Hacienda, el de Economía y el de Cultura. Y a uno le encarga dinero porque al otro le va a encargar un trabajo que hay que pagar muy bien. Y el visir que se encarga de los temas de cultura tiene que encontrar un poeta. El rey le encarga que encuentre un poeta que sepa cantar el amor para enamorar a su cristiana. Y que le va a pagar lo que sea. Lo que sea. El ministro de Economía, ese visir de la Hacienda, se agarra a la cabeza. Pero no importa, porque el amor está por sobre todo. Él tiene que ganar el amor de esa cristiana y se da cuenta que lo único que puede hacerle conseguir el amor de la cristiana es un poeta que hable bien del amor. Y el visir de Cultura va trayendo a los distintos poetas, grandes poetas de la Persia. Nisalmulmulk se llama el visir de Cultura. Y bueno, llega el primer poeta que se llama Firdusi, y canta tan maravillosamente. El rey aplaude, qué bien que cantó Firdusi lo que debía cantar. Pero el rey dice, suspirando, no es eso. Así que el Nisalmulmulk busca a otro poeta y encuentra a un poeta muy famoso que se llamaba Umar Khayyam, que viene y hace un canto de placeres y de amores y del amor fugaz. Y el rey impone que se le dé un premio maravilloso, pero dice, no es eso. Y así llega otro, y bueno, entonces Nisalmulmulk ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué decirle al rey. El rey dice, ¿sabes lo que quiero? El rey mismo dice, quiero un canto que me diga por qué esta misma ansiedad, si de noche me desvela, de día me obliga a andar como soñando despierto tras sus ojos de deidad.
que contemplo tan lejanos, aunque dentro de mí están. ¿Por qué cuando llego ante ella solo acierto a balbucear y olvido el dulce concepto que compuse ayer nomás para ofrecerle rendido mi propia cautividad? Dice esto y otras cosas más el rey. Entonces Nisalmulmul, que el visir, dice, pero señor, era eso. Era eso lo que tenía que decirle, no busquemos más, que usted es el poeta. Entonces el rey dice, no, tampoco es esto. Entonces Nisalmulmul, el visir de cultura, se rinde y dice, ya que no he podido satisfacerte, señor, te entrego mi vida, aquí está mi cabeza. Y se agacha para que el verdugo le corte la cabeza. Y el verdugo viene. Pero, miren lo que pasa. Al momento en que el verdugo está blandiendo el sable para cortarle la cabeza, cuando dice el poeta Lugones, en el hondo silencio de aquel instante fatal, desde un sendero remoto se oye una copla llegar. Un canto de amor y pena perdido en la soledad. Algún pastor invisible lo iba entonando, quizás, y aunque era fútil la copla y monótono el refrán, qué bien que el pastor cantaba lo que sabía cantar. Entonces el rey manda al Nisalmulmul, le perdona la vida y le dice que vaya y que busque a ese pastor y que se lo traiga. Pero ni en ese reino Persia, ni en todo el Afganistán, ni en la Armenia montañosa, ni en Siria, ni en el Irak, hubo nadie que supiese ni pudiese averiguar lo que el pastor del sendero cantaba en la soledad. Y sin embargo, esa enseñanza quedó guardada para siempre. Ese es el valor de la copla. Las coplas del payador perseguido son los cantos de un hombre que reclama no ser recordado como amargado, pero dice que las injusticias hicieron en él una marca tan grande que no puede cantar otra cosa. Y por eso, lo que yo decía, los tres temas centrales de las coplas del payador perseguido, el trabajo, la injusticia y el canto. Hay algo que no está presente. A la luz de estos tiempos nos damos cuenta rápido que no está presente en el payador perseguido, la mujer. Pero debemos ser indulgentes. El canto de la época requería una voz poderosa para nombrar fundamentalmente la injusticia. Así que el payador se calló sus amores, que los tuvo, y muchos. Pero en esta ocasión no cantó de eso. Cantó al trabajo, cantó a la injusticia y cantó al propio canto, que es, al decir de Martín Fierro, con lo que el hombre se consuela de tanto sufrimiento. Transitamos tiempos en los que un payador perseguido podría decirnos cosas fuertes. Pero yo simplemente puedo decirles los últimos versos de las coplas del payador. Aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. Y pide, no me nuembren, que es pecado, y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino para el lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino.
y todos nos acordamos. Todos nos acordamos, no necesariamente por la forma poética que Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui, el que vino de lejos a contar, nos contó las cosas, sino porque el mundo sigue siendo el mundo, las injusticias siguen siendo las injusticias, la explotación sigue siendo la explotación y el canto sigue siendo para todos nosotros lo que nos alivia de las penas, lo que nos acerca a la posibilidad de la alegría y lo que a lo mejor nos entrega una fórmula para llegar al camino de la felicidad. Muchas gracias.